Muy buenas amigos de la red, ¿qué tal estáis esta semana? En el vídeo de hoy os voy a mostrar algunos de los ejercicios que se hacen en caligrafía para soltar la mano y así poder hacer los trazos más fluidos. Separaré cada ejercicio según la anatomía de las letras en cuanto a si son más redondas, rectas, con zigzags o un mix de varias. El primer tip o consejo que os voy a dar y que recomiendo tener en cuenta para hacer caligrafía es tener una posición cómoda, ya no solo a la hora de coger la plumilla sino la propia postura corporal. De este modo, si vais a estar un buen rato escribiendo no os cansaréis tan rápido. Lo segundo, tened en cuenta que hacer este tipo de caligrafía lleva su tiempo. Cada trazo tiene que hacerse correctamente para que luego la vista general del texto luzca bonita. Por lo tanto, tendréis que armaros de paciencia y sobre todo no agobiaros, porque es cuestión de practicar mucho antes de coger un ritmo más rápido. Me estoy basando en la tipografía Copperplate, que como veis se hace con plumilla, pero si no tenéis, no pasa nada si lo que queréis es simplemente practicar una letra bonita, ya que estos trazos con un mismo grosor también se ve bien. Tengo pensado subir próximamente otro tutorial de cómo hacer las mayúsculas con otros ejercicios por grupo de letras igual que estáis viendo en este. También se me ha ocurrido que sería buena idea preparar un vídeo mostrando cómo unir estas letras en tipografía Copperplate, ya que según las letras la unión entre ellas puede variar bastante y creo que sería interesante compartirlo con vosotros. Así es que si os interesa este último tema de las uniones entre letras, me encantaría que apoyaseis este vídeo con vuestros me gusta y sobre todo que comentéis abajo. Al igual que si tenéis dudas en sí de este tutorial, escribidlas y las responderé sin problemas. No dudéis en compartir el vídeo si os ha resultado útil para que le llegue a más personas interesadas en mejorar su caligrafía. Y por mi parte nada más que añadir. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Hasta entonces, a seguir creando.